si repasamos nosotros en funciones, habíamos visto las funciones afín, que la forma, ¿sí?, general era esta, donde A era la pendiente y donde B era la ordenada al origen. ¿Por qué yo digo que es de primer grado? Porque la X es como que no tuviese ningún exponente. Cuando no tiene ningún exponente es un 1. Entonces por eso se dice que es de primer grado la función afín. Y cuando nosotros la graficábamos, lo que obteníamos era una recta, ¿sí?, que podía ir decreciendo en este caso cuando A era negativo. Si la recta iba creciendo, A era positivo. Y si no crecía ni decrecía, era constante, era porque A era igual a 0. Eso es lo que habíamos visto hasta el momento de funciones. Ahora vamos a ampliar nuestro conocimiento y vamos a ver ahora funciones cuadráticas. Las funciones afines eran de primer grado, ahora las cuadráticas son de segundo grado. ¿Por qué van a ser de segundo grado? Porque nuestra forma general, el exponente de la x más grande va a ser el 2, ¿sí? Entonces yo, a simple vista, ¿cómo me doy cuenta cuándo es cuadrática y cuándo es afín? Porque esta es de primer grado, el exponente más grande es el 1, esta es de segundo grado, ¿sí? Ahora, como cambiamos, las gráficas ya no son más una recta. Cuando es afín es una recta, cuando es cuadrática lo que vamos a obtener es esta especie de U, puede ser con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Esta especie de U la llamamos parábola, ¿sí? ¿Y cuándo van a ser las ramas hacia arriba y cuándo van a ser las ramas hacia abajo? ¿Sí? Eso depende de el numerito que sea A. Si A es positivo, las ramas van a ir hacia arriba, pero si acá A es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. Ahora estudiemos un poco estas parábolas, ¿sí?, porque tienen elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Sí? El eje X sabemos que es el horizontal, ¿sí? Los puntos donde corta esta parábola en el eje X, es decir, acá lo corta y acá lo corta, esos dos puntos se llaman raíces, ¿sí? Acá y esta. Después, la parábola donde corta al eje Y, que es en este caso de acá, se llama ordenada al origen, que ese concepto ya lo sabíamos de la función afín, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos un eje de simetría. ¿Qué es lo que es ese eje de simetría? Me va a funcionar como si fuese en la mitad de la parábola, como si fuese un espejo. Yo no lo podría ubicar acá porque no es en la mitad de la parábola, digamos. ¿Dónde estaría? Sí, yo porque no lo he dibujado muy bien, pero ¿por qué se le dice eje de simetría? Porque tanto del eje de simetría para allá como para acá, la parábola tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Yo siempre que digo como que funciona de espejo. No es una parte de la parábola, pero sí es necesaria. Y después tenemos el punto más bajo de la parábola en este caso, que siempre va a estar sobre el eje de simetría y depende de la altura. Acá se le llama vértice. ¿Sí? Miren acá, si esto funciona como un espejo, si el espejo hacia un lugar hay un punto, el espejo hacia otro lugar está este punto, ¿sí? Del espejo, dos lugares las raíces, dos lugares la otra raíz, ¿sí? Y ahí esos puntos a ustedes les determinan la parábola para dibujar. Veamos los elementos en esta parábola. Bueno, la raíz es A, donde me corta el eje X. Entonces, esta es una raíz, esta es otra raíz, ¿sí? Raíz. Ahora, la ordenada al origen es el mismo concepto, pero ¿dónde me corta la parábola? En el eje Y, acá. Esta es la ordenada al origen. Ahora, eje de simetría, ¿sí? ¿Dónde está el eje de simetría? Es como si fuese en la mitad de la parábola. Yo no lo puedo poner acá, ¿sí? ¿Dónde estaría? En la mitad. Esto ustedes con regla, yo porque tengo en una mano el celu no me da. Eje de simetría. Y ahora, en este caso,
el vértice es el punto más alto. Acá era el punto más bajo. ¿Lo logran ver? Este es el punto más alto, que es el vértice. Esto es un poco como para estudiar los elementos de la parábola. Ahora sí, yo se los doy a los elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que las raíces están en el -1 y en el 5. Bueno, acuérdate de las raíces donde me cortan el eje X. En el -1 acá y en el 5 acá. Listo, ya marqué las raíces. La ordenada del origen era donde me cortan el eje Y. En el -2 acá. El eje de simetría, nuestro espejo, sería en X igual 2, acá. Ven que va más o menos todo relacionado. Si a mí me dice que va el eje de simetría en -2, yo no puedo poner acá, si acá tengo los elementos, ¿sí? Y el vértice siempre va a estar sobre el eje de simetría, por eso siempre el primer número va a corresponder con este, ¿sí? 2 y 2. Sobre el eje de simetría, ¿en qué altura? En -4, entonces en -4. ¿Sí? Y ven, con esos puntos ustedes van a graficar nuestra parábola. Si saben que en el eje de simetría 2 lugares para acá hay un punto, yo sé que 2 lugares para acá va a haber otro punto. Y ahí yo grafico mi parábola. ¿Sí? A través de los elementos que les di. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Las raíces en 0 y en 6. Las raíces donde me cortan el eje X. En 0 y en 6. Bien, perfecto. La ordenada al origen, donde me cortan el eje Y en 0. Es como que vieron que ahí coincidió una raíz con la ordenada, no pasa nada. Eje de simetría en 3. Positivo, ¿eh? Ven que siempre el eje de simetría es como que está entre medio de las dos raíces. Y el vértice siempre coincide el primer número con el eje de simetría y el segundo es en la altura de 3. Es decir, a la altura de 3 acá. Y ahí esos puntos a ustedes les determinan la parábola. Miren, estas ramas hacia arriba, estas ramas hacia abajo. Este seguramente la A positiva, porque tiene las ramas hacia arriba, y este la A negativa. Ahora, lo que van a seguir viendo en el documento es cómo ustedes, a partir de la fórmula, calcular todos los elementos. Van a tener que aprenderse algunas fórmulas, pero quería que supieran esto antes de ver el material.